Hola, buenas tardes. Segundo video de enfoque, de la explicación de enfoques teóricos de la innovación, ¿cierto? Entonces vamos a retomar donde nos quedamos anteriormente, que estamos hablando sobre la rentabilidad superior, ¿cierto? Y estamos hablando sobre la parte de las estrategias, ¿de qué? De los objetivos de las empresas, ¿cierto? De las estrategias que estas utilizan para llegar a un objetivo o a cumplir esta meta o este objetivo. Entonces, estamos hablando, ¿cierto? Que hay que encontrar diferentes formas de qué, de competir, que es lo que busca la innovación, hacer la empresa competitiva. Entonces, hay que encontrar, ¿cierto? Estas estrategias que para qué, para competir. Entonces, ¿qué pasa? Esto es creando un nuevo valor, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar a un consumidor final. Entonces estamos creando un nuevo valor o tomémoslo como un nuevo valor, producto y o servicio. ¿Para qué? Para llegar a satisfacer las necesidades de quién? De un consumidor final. Entonces muchas veces, en este momento vamos a citar un ejemplo muy práctico. Entonces con esta parte de la pandemia, ¿cierto? Diferentes empresas, veamos las empresas de licores, ¿cierto? Se encargaron de qué? Producir alcohol en un grado de mayor al 75% o hasta el 75%. ¿Para qué? Para que la gente se lo empezara a aplicar en las manos, en las diferentes superficies. ¿Para qué? Para desinfectar. Entonces, ¿qué pasa? Su razón social de esa empresa originalmente no era hacer este tipo de licor, ¿cierto? Sino se encargaban obviamente de otra razón social de hacer un diferente tipo de licor para terminar consumiendo como una bebida alcohólica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá crearon un nuevo valor. ¿Para qué? Para hacer la empresa competitiva, ¿cierto? Y adicional, ¿y qué estaban haciendo con esa competitividad? Llegar a satisfacer a un consumidor final. Eso es lo que se estaba buscando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a lograr eso? Como yo lo decía anteriormente, hacer que la campaña prospere, ¿cierto? Lograr la aceptación del consumidor y de la sociedad, ¿cierto? Y adicional que haya una rentabilidad superior o que haya una rentabilidad, para eso busca también innovación, no únicamente como que está bien, que me haga competitivo en la industria, no, sino que obviamente haya una rentabilidad, es que es la suma de diferentes factores. Entonces, obviamente los estoy invitando a que vean los videos anteriores, ¿cierto? Que se realizó la explicación del primer corte. Entonces, ahí se está hablando sobre la parte de, obviamente, todo lo que componen estos factores de la innovación. Entonces, continúo. Entonces, obviamente, dentro de los objetivos de la empresa, ¿cierto? O llegar a cumplir los objetivos de la empresa a partir de las diferentes estrategias, ¿cierto? Hay que tomar una decisión secuencial. ¿Para qué? Para llegar a cumplir y satisfacer a un cliente, ¿cierto? ¿Cómo es esta toma de decisiones secuenciales? Entonces, obviamente, se basa en diferentes factores. Uno, hay que identificar un problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que establecer las metas, que sean unas metas claras y alcanzables. Entonces, obviamente, a partir de una lluvia de ideas, ¿cierto? ¿Qué se está buscando? Unas soluciones, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Porque vamos a desarrollar diferentes alternativas. Vamos a entrar a hacer un análisis exhaustivo y un tipo de evaluación, ¿cierto? De esas alternativas, de todas las opciones que yo voy teniendo. ¿Y para qué hago esta evaluación? Para descartar o para enfocarme en una. Entonces voy a descartar las que ya no me están, en las que no me están sirviendo y me voy a enfocar solamente en una, ¿cierto? O bueno, en las diferentes alternativas que yo vaya a utilizar. Entonces voy a seleccionar esta alternativa, ¿cierto? Y adicionalmente, ¿qué voy a hacer? La voy a implementar. Después de haberla implementado, ¿qué voy a hacer nuevamente? Voy a hacer una evaluación para saber cómo se está desarrollando esa alternativa, si está cumpliendo los estándares, si está cumpliendo las metas definidas. Entonces, pues, ya sabemos, ¿cierto?, que todos los elementos que componen una compañía, todos los individuos tienen diferentes competencias para llegar a alcanzar una meta y llegar a satisfacer, ¿cierto?, una necesidad. Entonces, ¿cómo nos basamos? En las diferentes tomas de decisiones. Entonces, muchas veces el gerente de una empresa es esa persona encargada de decir y reunir el equipo de trabajo y todos los elementos y decir, bueno, tenemos, este es nuestro inconveniente, ¿cierto? Este es el problema. Identifican el problema entre todos o muchas veces en particular. Llegan y dicen, listo, ahora vamos a basarnos y vamos a plantear todo este problema para llegar a una solución final. Entonces, ¿cómo se llega a la solución? ¿Cierto? No solamente decir, listo, vamos a lanzar este nuevo producto acá al mercado y ya. No, eso es el resultado de una serie de decisiones,
¿cierto? De unas diferentes alternativas, de una evaluación de las alternativas, de la selección de las alternativas, de una serie de pasos y procedimientos sistemáticos que se tienen que llevar a cabo en las organizaciones. Entonces, esto es la parte de comportamiento de la empresa, administración de empresa, ¿cierto? Continuando nuestro tema, vamos a la parte de análisis del entorno. Entonces, acá lo tenemos, análisis del entorno, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se basa el análisis del entorno? De una organización que obviamente esta organización está en movimiento de acuerdo a los diferentes, sabíamos que es cambiante, diferente al tipo de necesidades de los clientes, de los consumidores. Este tipo de organizaciones muchas veces es cambiante o lo vas a tomar como en movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sociedad de qué se transforma. Entonces, ¿qué es lo que adicional? Sabemos que ya se transforma la sociedad a base de los requerimientos que siempre están cambiando, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay que determinar, ¿cierto? Gracias a qué? A la sociedad, hay que determinar que en la perspectiva de la empresa, saber la empresa hacia dónde van caminando. Entonces, si yo hago un análisis de mercado, ¿cierto? Tengo que identificar mi consumidor final. ¿Quiénes son los que van a utilizar mi producto o mi servicio? Encaminarlo. Entonces, ¿cierto? Entonces esto es enfocar y mirar la perspectiva de la empresa. Eso es dentro del análisis del entorno. Adicional a esto, sabemos que tenemos un objetivo, ¿cierto? Que es la identificación y la comprensión de qué, de los diferentes riesgos, de las diferentes oportunidades y de las diferentes áreas de incertidumbre relativa. Entonces, vamos a hablar de los riesgos, ¿cierto? Tenemos una identificación y comprensión de qué, de los riesgos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos que estos factores, ¿cierto? O estas tendencias o estos sucesos resulten en que haya unos descensos de resultados, en que hayan unas pérdidas, en que ya no se esté llegando como tal a esa competitividad ni a esa productividad deseada. Entonces, basándonos entonces en este tipo de riesgos, ¿cierto? También entramos a la identificación y a la comprensión de que de las oportunidades que tenemos como empresa. Es decir, que las tendencias y los sucesos, ¿cierto? Pero esta vez que nos conduzcan a un lado positivo, ya vimos el lado de los riesgos, que es para identificar esas tendencias que me pueden llevar a un descenso de resultados. Entonces ahora vamos a hacer que vamos a analizar esas tendencias y esas conductas que nos lleven a qué, obviamente a una forma ascendente, ¿cierto? ¿De qué? De los resultados. Entonces, ya sabemos, los riesgos, no estamos analizando lo que nos va a afectar. Va, no. Y ahora estamos hablando de las oportunidades que nos den una mejora, ¿cierto? Que se pueda llegar a que haya un cambio en los resultados de forma ascendente y se haya una productividad, que muchas veces es la base fundamental de la innovación, llegar a ser una empresa rentable y productiva. Entonces, tenemos adicionalmente que vamos a identificar que las áreas de incertidumbre relativa. Y entonces, ¿eso qué es? Que nos llegasen, entonces son estas áreas, ¿cierto? Que nos afectan, ¿qué? Que nos van a afectar las estrategias. Entonces tenemos que empezar a analizar cuáles son esas áreas, ¿cierto? Que desconocemos y que nos pueden llegar a afectar nuestras estrategias que estamos utilizando. ¿Para qué? Para que hayan unos cambios de resultado de forma que ascendente positivo. Entonces, que lleguemos a ser una empresa productiva, que haya rentabilidad, ¿cierto? Digamos en una empresa competitiva. Entonces, nos tenemos que basar en diferentes formas, ¿cierto? Y esta es la parte del análisis del entorno, como ya lo estamos diciendo. Entonces, después del análisis del entorno, nos vamos a grupos estratégicos. Entonces, tenemos diferentes áreas competitivas, ¿cierto? En los grupos estratégicos, que son diferentes grupos, y estos obviamente se identifican mediante dos tipos de modelos. Tenemos primero el modelo clásico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este utiliza unas características del producto y también del cliente. Entonces, vamos a basarnos que el grupo estratégico, ¿cierto? Está buscando el modelo clásico porque se dividen en dos, ¿cierto? Se identifican en dos segmentos, por decirlo así. Entonces, el primero es el modelo clásico que utiliza una característica de un producto y una característica del cliente, ¿cierto? Y eso con el fin de qué? De aplicar un estudio atractivo de segmento, que es decir que vamos a basar y vamos a citar al señor Michael Porter, que él citó cinco fuerzas competitivas, ¿cierto? Entonces, estas fuerzas competitivas tenemos que tener en cuenta,
¿cierto? Que es perspectiva de demanda y análisis perspectiva de la oferta. Entonces, ahí es donde se empiezan a analizar que vamos a analizar 5 factores principales. Entonces, uno, que es amenaza de nuevos competidores, ¿cierto? En mi estudio de mercado tengo que ver quiénes me van a estar, por decirlo así, amenazando, ¿cierto? ¿Qué competidores son los directos? Tengo que analizar el poder de negociación de los nuevos clientes y el poder de negociación de los proveedores. Entonces, y adicional a eso, tengo que mirar las amenazas de producción y de servicios sustitutivos. Es decir, cómo se puede llegar a reemplazar este producto, este servicio que yo estoy proveyendo. Entonces, si yo estoy proveyendo, digamos, si yo estoy dando, si yo estoy sacando, produciendo, ejecutando, ¿cierto? Un producto y un servicio para una comunidad, para unas empresas. Entonces, ¿qué? Yo tengo que empezar a hacer el análisis de mercado y empezar a decir, listo, ¿cuáles son mis nuevos competidores? Listo, ¿cuáles son nuevamente mis competidores más fuertes? Tengo que empezar a decir, listo, ¿cuáles van a ser mis nuevos clientes? ¿Cuáles son mis clientes? Y adicional a eso, tengo que empezar a mirar cuáles son las amenazas de cierto. Bueno, entonces retomando, ¿cierto? Estamos hablando sobre la parte que, listo, yo estoy, obviamente voy a proveer un servicio y un producto, ¿cierto? Entonces estoy en la parte de análisis, ¿cierto? Que gracias a estas 5 fuerzas competitivas que está citando y que les dio a entender y las compartió el señor Michael Porter, ¿cierto? Está hablando de la perspectiva de demanda y análisis perspectiva de la oferta. Entonces, está hablando sobre las amenazas, ¿cierto? De la parte de los servicios sustitutivos. Es decir, si yo estoy ofreciendo un servicio, un producto, ¿qué producto, qué servicio puede ser el sustitutivo del que yo estoy brindando? Entonces, obviamente eso es con un estudio de mercados, obviamente todo muy bien estipulado, ¿cierto? Totalmente basado en diferentes factores. Obviamente va a llegar a qué? A, a analizar, ¿cierto? Y a decir, listo, ya hice un estudio atractivo de segmento, ¿cierto? Basándome en estas 5 fuerzas, ya tengo unas características de un producto, entonces si yo estoy en la parte de innovación puedo llegar a decir, listo, ahora yo voy a resaltar y vengo, voy a cambiar, voy a en parte innovar mi producto, ¿cierto? Voy a hacer algo novedoso, voy a basarme en diferentes estrategias. ¿Para qué? Para llegar a una competitividad, para llegar a ser el primero, para tener, por decirlo así, ese nicho de mercado que voy a atacar. Entonces, continuemos. Entonces, si estamos hablando de los grupos estratégicos, ¿qué pasa? Estos se refieren a diferentes conjuntos de empresas, ¿cierto? Que, que obviamente uno tiene que ver que hay muchas empresas competitivas, ¿cierto? Que tienen similares estrategias. Entonces, que cuando estamos hablando de esas estrategias similares, ¿a qué comprendemos? A que tienen una amplitud de producto, ¿cierto? Una calidad parecida o igual, una estructura de costo, una política de precios y diferentes tecnologías. Entonces, si tenemos un producto muy particular que todo el mundo conocemos, la Coca-Cola o las bebidas, entonces, ¿qué pasa? Vemos la parte competitiva, que ellos son multinacionales en cuanto por decirlo así, Coca-Cola y decirlo Pepsi, ¿cierto? Son empresas multinacionales competitivas en donde estamos viendo que están utilizando estrategias similares. ¿De qué? Obviamente de esto que se basa este grupo estratégico. Entonces, tenemos una amplitud de productos, ¿cierto? Por decirlo así, que no es únicamente este producto, sino que tienen diferentes ramificaciones, como bebidas energizantes, otros sabores de bebidas, de dietéticas, y, por ejemplo, o también de uva, manzana. Bueno, son diferentes tipos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La calidad de los productos es muy parecida, prácticamente que la misma. La estructura de costo, ¿cierto? La política de precios y la tecnología que están utilizando. Entonces, eso es la parte de grupos estratégicos. Vamos a continuar con la parte de competidores actuales. Entonces, sabemos que, ¿qué pasa con los competidores actuales? Y ustedes vamos a recalcar y vamos a citar unos muy buenos ejemplos. Tenemos compañías nacionales, ¿cierto? Por decirlo así, industria textil. Tenemos diferentes departamentos aquí en Colombia que tienen un fuerte en la industria textil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nace estos competidores? Porque igualmente tenemos compañías extranjeras, ¿cierto? Que vienen y nos traen de esos productos, llamémoslo así, en estos momentos China, ¿cierto? Tenemos diferentes empresas que se dedican a comercializar productos del exterior, ¿cierto? Y son unos competidores muy fuertes, porque esas compañías ya tienen un nombre, ya tienen un prestigio. Entonces, un ejemplo, vamos a citar el ejemplo de la ropa, Forever 21, Forever 21.
Entonces, ¿qué pasa? Esos son esas compañías extranjeras que vienen, tienen una infraestructura, tienen unos productos montados y ya continuamos en el siguiente video. ¿Listo? Ya se nos cumplió el tiempo. Vamos con el tercer video explicado.